Buenas noches para todos. ¿Aló? No sale el... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte Sí, y claro. doctor. Mm, Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor doctor. Luis. Buenas tardes, doctor. Buenas, Doctor, muy buenas buenas. tardes. Muy buenas tardes. Estamos esperando que entre el doctor Diego. Ya un segundo, mi doctor, mientras se terminan de conectar los compañeros y ya hago la presentación. Muchas gracias. Ok. No sé. No me veo. No lo detecta. ¿Por qué? Sí.
Y ahí te vemos perfectamente, doctor.
Buenas noches, mis queridísimos torturados. ¿Cómo están? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? ¿Todo en orden? Sí, señor. Bueno, doctores, les pedí que hoy se conectaran un poquito en punto porque tenemos un invitado especial. Sin embargo, veo que no se han conectado muchos, pero no voy a esperar más y simplemente vamos a comenzar simplemente porque me da pena con quien nos está acompañando el día de hoy. Nada más y nada menos, doctores, en cámara, ustedes se encuentran al doctor Luis Felipe Enríquez. El doctor Enríquez es el socio director para el Atlántico de la firma Consorcio de Abogados Especializados. Es ex juez de la República. Nada más y nada menos que cuenta con derechos, con estudios jurídicos penales en la Universidad Nacional, con especialización en derechos humanos de la Universidad Santo Tomás, derecho administrativo en la Universidad Libre, señorías. Y nada más y nada menos que lleva la medio pendejadita de como 30 años en el litigio, un gran profesional, un tipo súper adinerado, pero sencillo, doctores, eso para que lo tengan bien claro, y un amigo sin igual. Doctores queridos, con ustedes el doctor Enríquez. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a este curso donde estos muchachos tan solo son unos muchachos torturados por este abogado que dice ser docente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi querido doctor. No me merezco toda esa serie de elogios que dijo, y mucho menos de lo de adinerado. Bueno, Por favor, que podamos encendamos cámaras para recibir bien a nuestro invitado. Así como ustedes, doctores queridos, yo también tengo mi agenda el día de hoy porque de estos personajes uno tiene que aprender. Entonces, vamos a hacer una clase muy dinámica entre los dos. Vamos a tratar de hablarles un poquito de toda esta cháchara del derecho penal, máxime los temas más movidos en la actualidad, como son los delitos contra la administración pública. Entonces, doctor, usted es el dueño de la palabra. Bueno, muchas gracias. Como bien lo dijo el doctor Diego, este es un tipo penal, o son una serie de tipos penales que, de acuerdo a las últimas noticias que se han presentado, son temas de palpitante actualidad. Precisamente nos vamos a detener haciendo unos análisis de lo que es los delitos contra la administración pública. Es más, en estos días, hace dos días escasamente, ocurrió una noticia que se presenta dentro de nuestra región, de un senador de la República por el Atlántico, que fue objeto de una captura dentro de una definición de situación jurídica que realizó la Corte Suprema de Justicia dentro de unas actividades en donde se ha hablado de un soborno, pero no es soborno, eso viene siendo un cohecho de dar u ofrecer. Allá llegaremos más adelante. Vamos a comenzar que estamos frente a los delitos contra la administración pública. Ese es el bien jurídicamente tutelado. Debemos preguntarnos, ¿qué es la administración pública? La administración pública es una actividad funcional del Estado. ¿Por qué decimos actividad funcional? Porque se refiere a las funciones que desarrollan los distintos servidores públicos. Porque el Estado, que es el titular, en este caso de ese bien jurídico, es un ente, es una ficción, y como tal, quienes ponen en dinámica a este ente ficticio, que es el Estado,
que como sabemos fue creado dentro del contrato social, en donde todos los administrados o todos los partícipes en ese contrato renunciaron a sus derechos en pos de una convivencia pacífica, organizada y ordenada. Y frente a eso hay unas limitaciones frente a las personas que violan ese pacto social. Entonces, dentro de esa actividad del Estado para cumplir precisamente con los fines del Estado, nos encontramos con la funcionalidad. Esa funcionalidad, como dijimos, es desarrollada por las personas naturales que acceden al ostentar los cargos. Como ya sabemos que los cargos no hay, según la Constitución, no hay cargos sin función que esté determinada en la ley o en reglamento. Entonces es frente a esa funcionalidad que se van a dar las actuaciones que están por fuera de los derroteros legales. Entonces, tenemos que hacer unos análisis como intérpretes, en este caso de manera académica de la norma, de esos supuestos de hechos. Entonces, tenemos que preguntarnos primero que tenemos que estar frente a qué estadio estamos. Vamos a hacer un pequeño recorderis muy rápido, en el cual tenemos que ubicarnos primero dentro de la teoría del delito, que sabemos es toda actuación típica, antijurídica y culpable. Entonces tenemos que esa actuación, tenemos que estarnos dentro del estadio de la tipicidad y preguntarnos quién desarrolla la tipicidad. Entonces, la tipicidad la desarrolla el sujeto activo cuando encuadra su comportamiento dentro de ese supuesto de hecho, que es diferente a la tipificación, porque la tipificación la desarrolla es el legislador en su configuración legislativa cuando elige dentro del cúmulo de comportamientos aquellos que lesionan o ponen en peligro con mayor envergadura ese bien jurídicamente tutelado y los eleva a un tipo penal. Ese es el proceso de tipificación. Es decir, cuando lo define en los distintos tipos penales. Pero el proceso de tipicidad es el que se realiza por parte de los intérpretes, porque la persona que desarrolla y acomoda su comportamiento, lo que hace es desarrollar una conducta típica, o sea, la acomoda al tipo penal como tal. Entonces, estamos dentro del proceso de tipicidad, que es el que nos interesa. Entonces, dentro de ese proceso de tipicidad, ya nos ubicamos dentro del primer estadio del delito en su estructura dogmática. Ahora, para desarrollarlo, tenemos que irnos a los elementos del tipo. Y los elementos del tipo son unos elementos genéricos, como son los sujetos, el objeto y la conducta. Los sujetos, que son los dos grandes participantes, que son el sujeto activo o sujeto agente, que es el que desarrolla el comportamiento que ha sido de manera abstracta descrito en ese tipo penal. Está el sujeto pasivo, que es quien recibe, que es el titular del bien jurídicamente tutelado, el sujeto pasivo. Luego tenemos un objeto en una doble connotación, objeto jurídico, objeto material. El objeto jurídico que se identifica con el bien jurídicamente tutelado, es decir, con ese valor que lo encontramos dentro de la propia Constitución política como derechos fundamentales, que son los derechos inherentes a los seres humanos.
encontramos el objeto material, que es, como bien lo decía, desde aquellos momentos en que estaba el doctor, en que bebimos en el libro del doctor Alfonso Reyes Echandía, que decía que era la persona, animal o cosa en quien recae la acción del verbo rector. Y estamos ubicando que ese objeto material, ese objeto material puede ser de carácter personal, o puede ser de carácter fenoménico, o puede ser de carácter de una cosa, o un carácter real, personal real, que son las cosas, y un carácter fenoménico. Luego encontramos la conducta. Esa conducta está regida por un verbo rector o núcleo rector del tipo, que puede ser único o puede ser alternativo cuando se presentan varios. Entonces, a grandes rasgos, esos son los elementos, podríamos decir, genéricos. Ahora, hay unos elementos que también se presentan en ciertos tipos penales, como son los elementos o ingredientes, ya sean normativos o subjetivos del tipo, que no se presentan en todos, pero sí en algunos tipos penales, y en esos encontramos unos ingredientes normativos que pueden ser de carácter penal o extrapenal. Es decir, son normas que vamos a encontrar ya sea dentro del mismo cuerpo normativo penal o en otros cuerpos normativos pertenecientes a otras áreas del derecho. Doctor, Y, qué pena, hago un paréntesis ahí de cara a lo que él está connotando, qué pena, doctor, pero es para que ellos comprendan una situación. Dentro del ordenamiento penal, tal como lo está señalando el doctor, hay circunstancias que pueden estar complementadas en otra rama del derecho, otra disposición legal o una normatividad. Esos son los que nosotros vamos a llamar los tipos penales en blanco. Por ejemplo, uno de ellos es la captación masiva y habitual. Si uno hace la lectura del artículo de captación masiva habitual, dice, el que capte dineros del público no tiene ninguna otra especificación, ningún elemento normativo clarísimo que nos venga a permitir qué es captar dinero, sino simple y llanamente nos remite normativamente, por analogía, al decreto 4334 del año 2008, que allá es donde se dice, cuando usted capta dineros a más de 20 personas en unas obligaciones, se está generando el punible de captación masiva habitual. Fíjense que no es un relleno normativo dentro del mismo tipo penal, como lo dice el doctor Enríquez, sino nos tenemos que ir para afuera. Y allá afuera encontrar una respuesta. Gracias, doctor, qué pena. sí, señor. Bien esa acotación. Y para extenderme un poquito más frente a lo manifestado por el doctor Diego, existe lo que se llama las normas de reenvío, es decir, se reenvían hacia otras normatividades. Ahora, eso frente a los ingredientes normativos del tipo. Encontramos también unos ingredientes subjetivos, que son, como lo dice, ingredientes subjetivos que pertenecen a la psiquis, a la interioridad del ser humano, que es distinto, ojo, distinto al dolo como tal, porque ya sabemos que el dolo es el conocimiento de la antijuridicidad de ese comportamiento y el querer realizar ese comportamiento muy a pesar de que se conoce y sabe que es contrario a derecho. Ese es el dolo. No, acá este ingrediente subjetivo es un propósito concreto que trae el legislador frente a un tipo específico. Por ejemplo, en el delito de hurto, el que se apropie de cosa mueble ajena con el propósito de obtener un provecho, ahí está, y es un provecho económico. Eso también lo vamos a encontrar igualmente en ciertos delitos de la administración, delitos contra la administración pública, y los vamos a ver ahorita. Luego, también, como recorderis, encontramos de que en esa descripción abstracta que hace el legislador en el tipo, que se va a concretar cuando se presenta el comportamiento dentro de la realidad objetiva, cuando se realiza,
hay ciertos delitos que requieren de que se amplíe el ámbito normativo. Y esos son los que se han denominado dispositivos amplificadores del tipo, que son dos, que es la tentativa y la participación. La tentativa en cuanto a al agotamiento o al momento consumativo del delito, en que él no alcanza a consumarse, sino que se queda en ciertos estadios, y entonces se reprocha y se castiga, por decirlo así, ese querer realizar ese tipo penal que no logra consumarse por situaciones ajenas a la voluntad de la gente. Y tenemos la participación, que es el concurso de personas dentro de la realización del tipo penal o del delito, en el que la definición de ella siempre va a estar que es realizado por una sola persona, pero pueden darse situaciones en que se realiza por varias personas sin que la exigencia del tipo sea esa, porque hay tipos penales sí que requieren la participación plural de personas, como en el delito de rebelión. Acá no, acá hay delitos en que únicamente se exige que la pueda realizar una sola persona, pero que en ese participan varias personas, y entonces se amplía el tipo penal, y es lo que se conoce como concurso de personas. Y en ese concurso de personas van a haber una repartición de roles y lo que se llama y llegamos frente a la autoría, que sería la autoría impropia, con división del trabajo criminal como tal. Una vez realizada esta pequeña introducción, vamos a entrar a analizar qué es lo que se reprocha frente a los delitos contra la administración pública. Ahora, si la administración pública es la actividad con la que se pretende cumplir con los fines del Estado, y que los fines del Estado, recordemos que van orientados a la salud, la educación, el saneamiento básico, recordando derecho constitucional y derecho administrativo, que esos son los fines que debe cumplir el Estado, es decir, dentro de esa noción de servicio público que sabemos. Entonces, ¿qué es lo que, pero como ya sabemos que son los servidores públicos como personas naturales los que desarrollan la actividad del Estado y la concretan y la dinamizan? Entonces en últimas, es la probidad de la función pública. Es decir, que la función pública sea realizada de manera recta, proba, honesta, con servidores públicos que, como su nombre lo dice, estén al servicio de la cosa pública. Porque, ¿qué significa la administración pública? La administración pública, o los administradores públicos, ¿qué hacen? Administrar la cosa pública, es decir, administrar los bienes públicos y específicamente administrar los dineros o caudales públicos. ¿Para qué? Para que vayan a su destinación final, porque debemos recordar que los dineros, hay dineros que tienen una destinación específica, y esa destinación específica o esos bienes, como bien lo llama el legislador, porque el legislador engloba dentro, no habla de dinero, habla de bienes, y dentro de ese concepto de bienes encierran todo lo que son los dineros públicos, tanto los bienes muebles como inmuebles, que serían los activos del Estado. Entonces, dentro de esa administración de esos bienes públicos, lo que se busca es esa probidad de esos bienes públicos. Y por eso encontramos que
se comienza con el delito o tipo penal de peculado. Y estamos frente al peculado por apropiación. Ahora, ¿qué es el peculado? ¿De dónde viene? Viene de la palabra, de la voz latina pecus, que es hacienda, es decir, la cosa pública. Entonces, si le damos una lectura al artículo 397, que habla del peculado por apropiación, allí veremos que se dice el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión. Entonces, le hemos dado lectura a la parte preceptiva. Como toda norma penal, tiene una parte preceptiva y una parte sancionatoria. Nos interesa es la parte preceptiva, que es en donde están los elementos objetivos del tipo. Esos que ya dijimos, hicimos referencia cuando dijimos de los elementos del tipo penal. Entonces, encontramos que aquí se requiere de un sujeto agente cualificado. Ese sujeto agente cualificado es que necesariamente quien realice el tipo debe ser un servidor público. Y ese servidor público debe hacer una, como lo dice aquí, se apropia, una apropiación. ¿Y qué significa hacer una apropiación? Es decir, realizar actos de dominio, de señorío. Es decir, se apropia en provecho suyo o de un tercero de esos bienes del Estado. O de empresas, como lo dice acá, o instituciones en que tenga parte. Cuando se habla de empresas o instituciones, tenemos que recordar que el Estado, dentro de esos fines o dentro de esa funcionalidad que él tiene que realizarlos, lo hace como a través de una figura que se llama dentro del poder público la descentralización. Esa actividad descentralizada es de dos maneras, por servicios o territorialmente. Entonces nos interesa acá es la descentralización por servicios. Y dentro de esa descentralización por servicios, ¿qué significa? Significa que la funcionalidad del Estado es administrar la cosa pública y cumplir con los fines estatales que ya dijimos. Pero el Estado también entra cuando el Estado entra a desarrollar actividades que son inherentes a los particulares y sobre todo en la creación de empresas, es decir, en el comercio, el Estado entra a realizar una actividad como si fuera un particular. Por ejemplo, el Estado entra a desarrollar la banca y tenemos no hablemos del Banco de la República porque tiene otra funcionalidad. Hablemos del Banco Agrario. El Banco Agrario es una empresa industrial y comercial del Estado. Y así encontramos también otro tipo de empresas. En su momento, vamos a hablar, a hacer historia, estaba Cajanal, estaba Caprecon, que eran cajas de previsión social, que la desarrollaban los particulares, pero que el Estado también entraba a desarrollar. Los almacenes de depósitos. Y últimamente encontramos las empresas sociales del Estado. Es decir, vemos cómo el Estado también desarrolla dentro del sector salud, también tiene Estado ese, que pueden ser
local o pueden ser regional. Es decir, estar adscritos a las gobernaciones o estar adscritos a las alcaldías. Entonces ya tenemos que esos bienes, cuando se hace una apropiación frente a uno de estos bienes o de empresas en que se tengan partes, también se habla de o fondos parafiscales. Esos fondos parafiscales ya tenemos que entonces remitirnos no solamente a los netamente fiscales, como son los impuestos, porque debemos hablar de que estos impuestos forman parte de los ingresos corrientes de la nación. Es decir, de lo que se nutre el Estado para después ser revertido en forma de servicios, como antes lo habíamos manifestado, pero entonces el legislador encierra de que no hablar de los fiscales, porque los fiscales sí forman parte de los ingresos corrientes de la nación y que van a formar parte del presupuesto general de la nación a través de la ley de apropiaciones que se hace anualmente. Habla de los fondos parafiscales, porque estos ingresos parafiscales, como su nombre lo dice, es lo que más se parece a los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales los tenemos en los impuestos, en las tasas y sobretasas, y entonces encontramos los parafiscales. Los parafiscales encontramos que son contribuciones fiscales que pertenecen, que no son contribuciones que pertenezcan a todas las personas, sino a un solo sector o a un grupo económico. Ejemplo de ellos son todos los trabajadores, lo que todos los trabajadores entregan o aportan para el sector salud, es decir, que van para el régimen contributivo. Entonces, ese aporte que se hace se revierte en el mismo sector. Y eso es lo que lo diferencia de los impuestos, que los impuestos no son revertidos en el mismo sector, sino que va a hacer una bolsa común y se redistribuye entre todo el territorio nacional. No, los bienes parafiscales van hacia un solo sector, que son las contribuciones, y el ejemplo son el ingreso por valorización. Por ejemplo, se va a construir una carretera o una calle y las personas que se van a beneficiar por esa construcción son los que van a hacer los aportes y se van a revertir en ellos mismos, en ese sector o grupo de personas. Entonces, esos dineros que son en esencia particulares, pero que están siendo administrados, custodiados por estos servidores públicos, se convierten en ese momento en dineros públicos, en bienes públicos. Pero entonces se requiere que esos bienes, el servidor público los tenga bajo la modalidad de que lo administre, lo tenga o lo custodie. Pero esa administración, esa tenencia y esa custodia se le ha debido de haber confiado por razón o ocasión de sus funciones. Es decir, es una tenencia precaria en relación con la función que él desempeña. O sea, los administra cuando esta persona los invierte en el fin que le corresponde dentro del rubro que corresponda. Los tiene y los custodia. De allí que se diga que no solamente el administrador, sino el ordenador del gasto. Y allí viene que no solamente el que tiene esa tenencia material,
sino el que tiene también una disponibilidad jurídica. Y allí se amplía esa tenencia, ese delito, no solamente, ese tipo penal no solamente lo comete el que tiene una relación directa, la custodia directa de esos dineros públicos, sino aquel que tiene la disponibilidad jurídica, como por ejemplo el ordenador del gasto. El ordenador del gasto no maneja directamente esos caudales públicos como si lo haría un tesorero, pero sí tiene la disponibilidad jurídica frente a esos caudales públicos. Entonces, ya estamos viendo cómo el delito de peculado por apropiación tiene una relación directa con ese bien. Es decir, hay un manejo como si se fuera dueño. ¿Por qué? Porque se dispone de él para hacerlo desaparecer de las arcas del Estado. Cosa que no sucede con el peculado por uso, que lo encontramos en el artículo 398. En el peculado por uso ya no hay un ánimo de apropiarse de esos caudales públicos o de esos bienes, sino de usarlos indebidamente. Es un uso indebido. Ya no es el querer apropiarse, sino el de usar y el de aprovechar esos bienes sin el ánimo de apropiarse a ellos, porque si el ánimo es de apropiarse, ya no estaríamos frente al peculado por uso, sino frente al peculado por apropiación, que como dijimos puede ser a favor del mismo servidor o favoreciendo a terceros. Entonces, en el peculado por uso, también estos bienes son bienes del Estado, de empresas o instituciones que tenga parte, o incluso bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado. Por ejemplo, tenemos el caso de los señores jueces de la República, en que, sobre todo los jueces civiles, en el que hay embargos. En esos embargos en donde hay procesos de particulares y se embargan dineros o bienes de particulares, y frente a estos bienes, volviendo nuevamente al peculado por apropiación, se daría frente a esos bienes de particulares que serían los dineros embargados, y que en su momento, si se da la pérdida o el mal uso de esos bienes de particulares, pero que en el momento en que entran en custodia en este caso de la Administración de Justicia, se realiza el tipo penal. Ahora, preguntamos, porque ya hicimos la manifestación y traemos a colación el ejemplo de un juez. ¿Cómo, si el bien jurídicamente tutelado es el de la administración pública, un juez de la República que no cumple con la función de administración de la cosa pública, porque esto, hablándolo de una manera pura, lo desarrollaría los servidores de la rama ejecutiva. Y podría pensarse que los servidores públicos de la rama jurisdiccional no podrían incurrir en este tipo de delitos de peculado. Pero se ha dicho y se ha desarrollado por parte de la doctrina y de la misma jurisprudencia que los tipos penales no solamente atacan un solo bien jurídico, sino que atacan varios bienes jurídicos.
Y se ha considerado que muy a pesar que la administración de justicia pertenezca a la rama jurisdiccional del poder público, frente al derecho penal, forma parte del bien jurídico de la administración pública, que sería como un concepto conglobante. Y entonces allí entran los jueces y entrarían los mismos funcionarios o servidores que forman parte de otras corporaciones, como serían las corporaciones de la rama legislativa, cuando entren a disponer de esos mismos bienes. Porque lo que interesa, como dijimos en un principio, es la probidad de la funcionalidad. Es decir, que los servidores públicos sean probos, que haya una recta administración de los caudales públicos. Entonces, cuando se habla de recta administración de caudales públicos, entran igualmente todas las ramas del poder público. No se puede mirar de una manera miope, que es única y exclusivamente frente a la administración pública como tal, que sería frente a la rama ejecutiva del poder público. Entonces, teniendo esa claridad, ya vemos que el peculado por uso se da cuando existe un uso indebido. Frente a este uso indebido, encontramos que aquí estamos frente a un ingrediente normativo. Ahora, ¿cuándo hay un uso debido? Eso lo vamos a encontrar en el manual de funciones. Ese manual de funciones le corresponde a cada ente público. O sea, por eso hablábamos de y lo decía el doctor Diego, norma penal en blanco, que hace su remisión a una norma extrapenal que la vamos a encontrar en un cuerpo normativo que es el manual de funciones. Ese manual de funciones es el que va a decir cuál es el uso debido, y todo aquello que esté por fuera de ese uso debido será un uso indebido, y allí estaremos verificando ese ingrediente normativo al que hicimos alusión anteriormente. Luego encontramos otra modalidad de peculado, que es la de peculado por aplicación oficial diferente. En esta estamos hablando ya, aquí tenemos que irnos a la parte contable del Estado. Y al presupuesto general de la nación y al presupuesto que le corresponde a cada ente. Veamos lo que dice el artículo 399. El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores públicos, incurrirá en prisión. Veamos que son varias las modalidades de esa aplicación oficial diferente. Por lo general, siempre se habla de que aplicación oficial diferente es la que cuando los dineros que corresponden a un rubro se aplican a otro rubro. Esa es la más común. Que es cuando habla de que
aplicación oficial diferente a aquella a que están destinados. Es decir, en la contabilidad que lleva el Estado, cuando se va a hacer la erogación, se requiere que haya lo que hablan del certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP, y el RP, el registro presupuestal. Hay un registro presupuestal, es decir, hay un gasto que se va a hacer y ese gasto corresponde a un rubro en particular. Por ejemplo, hablemos de obras públicas, que está en el rubro de saneamiento básico. Se va a construir ya sea un puente o se va a hacer una carretera. Está el rubro especial para propósitos generales. En ese rubro se registra el gasto que se va a hacer y es el registro presupuestal y tiene una imputación, un numerito que es con el que es el registro. Luego se habla del CDP, es decir, del certificado de disponibilidad presupuestal. Y se entrega el certificado de disponibilidad presupuestal y eso que dice que en ese rubro hay disponible X cantidad para que se realice tal obra pública y es con fundamento en eso en que se hace el contrato para realizar esa obra pública. Y cuando se utilizan dineros que corresponden, que no están destinados a ese preciso rubro y se utilizan para otro, se da esta modalidad de aplicación oficial diferente a aquella a que están destinados. Es decir, cuando se habla de que esos dineros tienen destinación específica. Los dineros que tienen destinación específica no se pueden utilizar para otro destino, sino para el cual fueron creados. Luego tenemos otra modalidad que es cuando el servidor público compromete sumas superiores a las fijadas en el presupuesto. Por ejemplo, volvemos al mismo contrato y ese contrato está fijado en 500 millones de pesos. Pero resulta que el ordenador del gasto, hablemos de un alcalde, contrata ya no por 500, sino contrata por 1.000 millones de pesos. Es decir, por una suma superior a la que estaba presupuestada, porque en el presupuesto está un egreso por 500 millones de pesos con destino a la edificación, ya sea de un puente o a la realización de una carretera, que tiene ya y que está en el presupuesto, en ese presupuesto, porque todo el gasto es presupuestado y toda erogación es de acuerdo a ese presupuesto que ya está allí destinado para eso, y se comete y se incurre en el peculado por aplicación diferente cuando se contrata por una suma superior a la que estaba destinado y a la cual ya tenía un RP y un CDP. Otra modalidad es cuando él esos dineros los invierte o utilice en la forma no prevista. No estaba prevista para una construcción, no la habían previsto y la utilizan para ese tipo de construcción. ¿En detrimento de qué? En perjuicio de la inversión social, que es que vienen siendo los mismos, la finalidad del Estado, los fines sociales, o afecta los salarios o prestaciones sociales de los servidores. Entonces, ya vemos cómo también ese peculado que inicialmente era cuando la persona se apropia en beneficio de él para que tener un incremento
ilícito, porque es un incremento ilícito. El peculado por apropiación es un incremento ilícito, un enriquecimiento ilícito. Ya en el peculado por uso no hay un enriquecimiento, sino hay un uso indebido. En el peculado por aplicación oficial diferente no hay ni un enriquecimiento ni un uso indebido, sino que hay una destinación en el aspecto contable del Estado. Mi doctor Enríquez, los muchachos, algunos tienen un par de preguntas para ir Sí, señor. una vez resolviéndoles. Martín. Gracias, profesores. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Doctor Luis, una pequeña pregunta. Siempre he escuchado que los bienes y el dinero público es algo sagrado. Es el término que generalmente se utiliza. Me gustaría saber su opinión con respecto precisamente a las condenas de esos funcionarios públicos que abusan de estos bienes, de estos bienes y de estos dineros, porque para mi término propio o personal, me parece que son muy laxas o son muy bajas y deberían ser penas más estrictas y más extremas. Me gustaría, usted que habla también sobre este derecho, ¿cuál es su opinión? Bueno, sí, señor. A ver, no solamente tengo una opinión personal en cuanto al, al delito contra la administración pública, sino en los delitos en general. Yo no sé, mi doctor Diego, bueno, porque eso forma parte del penal general. El manejo de la dosificación punitiva, ¿cierto? Ya lo vieron los estudiantes a profundidad o todavía no. Tal vez no, porque el curso fue muy corto. Creo que el docente de ustedes fue el doctor John Henry Páez Rodríguez, doctor también de nosotros. Y creo que se dejó esa avanzada para procesar penal, doctor. Bueno, entonces, pero voy a responderlo de la manera más básica. Lo siguiente. Hay un término que se utiliza mucho y que está en boga, que es el populismo punitivo. En ese populismo punitivo se habla de que las penas son laxas, que se debería de reprimir como desde el punto de vista de la función retributiva de la pena, hacer unas penas mucho más fuertes, pero resulta que nuestro código es uno de los códigos más drásticos en materia de penas. Tan es así que se habla de 60 años. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo se llegan a 60 años? Pues en esa dosificación punitiva que hemos establecido en Colombia, que es por el sistema de cuartos, en donde hay unos extremos punitivos, un mínimo y un máximo, en que se dividen en un cuarto mínimo, en 2 cuartos medios y un cuarto máximo. Por lo general, cuando se presenta el peculado, eso va de la mano con un concurso de delitos. Porque vendría, por ejemplo, hablemos, peculado, iría con un contrato sin cumplimiento de requisitos formales y con el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Y ahí tendríamos 3 delitos. En esos 3 delitos, cuando se presenta la forma concursal, que también tiene una solución de que la pena más grave aumentada está en otro tanto, desde ya les digo, y para nosotros
como abogados litigantes, eso es bueno. Que los señores fiscales no sepan hacer una dosificación punitiva. Dosificación punitiva que se ve reflejada al momento en que piden una medida de aseguramiento para hacer el pronóstico a futuro, si a futuro caben o no caben los subrogados penales para efectos de si la persona, cuando se le dicte la sentencia, va a quedar privada de la libertad o va a gozar del subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, para establecer si en estos estadios primigenios del proceso cabe o no cabe imponer una medida de aseguramiento de aquellas que son privativas de la libertad. Pero vayamos a la pena. En este concurso de delitos en donde se habla de la pena más grave, desde el punto de vista de la cantidad de pena es la que va a determinar cuál es el delito más grave. Entonces, frente a los otros delitos, ¿cuál es la solución? La solución es que el otro tanto, tomando la pena más grave, el otro tanto sería el duplo de esta pena más grave. Por ejemplo, pongamos el caso que una vez dosificada la pena más grave de 10 años y las otras 3 den 5 cada una, serían el monto, el duplo serían 20 años. Ese duplo es el otro tanto. Entonces quedaría una pena de 20 años. Ahora, lo que no puede superar es la suma aritmética, que eso más adelante, cuando sea su momento, el doctor Diego les explicará. Pero vea usted cómo se vuelven drásticas las penas si se sabe utilizar una dosimetría exacta, como la establece para efectos del concurso, para efectos del concurso el artículo 31. Mi doctor Diego, en materia, si usted me lo puede, si usted me apoya lo que estoy diciendo, ¿qué hacen los jueces? Y no es un problema, y no es un problema de la norma, es un problema del operador jurídico. La falla está en el operador jurídico, porque el operador jurídico, al no saber realizar las dosificaciones como tal, ¿sí me escuchan? Claro que sí. Sí, señor, sí, señor. Sí, doctor. Cuando el operador jurídico, cuando no realiza la dosimetría como es el deber ser, sino de que dicen, bueno, yo tomo la pena más grave y por estos otros delitos le voy a poner 1 mes o 2 meses. Eso se torna arbitrario, que para el ejercicio de la profesión del litigante, el defensor, pues está bien. Pero como quiera que, como dice el estudiante, hay una prevención general, que ese es uno de los fines, la prevención general, que es lo que llaman los fiscales, el mensaje que se manda a la sociedad. Esa prevención general hay que vertirla en una verdadera dosificación punitiva. Porque nuestro código tiene unas herramientas, y esas herramientas, si se pudieran poner en práctica por parte de los operadores, de los jueces, las penas serían drásticas y no habría que estar solicitando de que se endurezcan las penas con extremos punitivos mucho más altos. No, porque con lo que se tiene se podrían obtener unas penas como llaman que sean ejemplares o ejemplificadoras. No sé si con lo que manifesté el estudiante, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? Martín Infante, sí, señor, no, perfecto. Excelente la explicación, profesor. Muchas gracias. Ah, bueno, cómo no. Sí, Doctor señor. Enríquez. Sí, señor. Claudia Niño.
tiene una pregunta. Gracias, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Doc, aprovechando que estamos tocando el tema del servidor público, me asiste una pregunta. Después de que el CDP, hablamos del certificado de disponibilidad presupuestal, tiene una destinación concreta y está para ejecución, me acontece que ahorita lo que estamos pasando este año, que es el COVID o la pandemia, cambió la destinación de recursos para muchas entidades, no solamente nacionales, sino distritales, y, en fin, por hablar de Colombia. Nosotros sabemos que trae una sanción cuando esa destinación no se cumple a cabalidad. En este caso, cuando ya se había contratado y no cabe la posibilidad de otro sí para darle una destinación diferente, ¿cuál sería lo idóneo que debería ser, pues obviamente ese gerente o ese administrador para no incurrir precisamente en un peculado por uso? Gracias, doctor. Por uso. Por uso, doctor. Sí, porque pues obviamente se supone que ya hay una destinación concreta. Ya. Bueno, a ver si comprendí bien la idea. Si a esta situación le adicionamos, o sea, la condimentamos con la situación de la pandemia, y esa situación de la pandemia está afectando esa destinación oficial de estos dineros públicos, tenemos que tener en cuenta una situación. ¿Qué se presenta en estos casos desde el punto de vista también de la administración pública y que afecta la contratación como tal, que es la urgencia manifiesta? En estas situaciones de urgencia manifiesta, ya por situaciones calamitosas como un desastre, una situación telúrica, es decir, lo que llaman que no da espera. Esta situación, sobre todo, y en este caso, la pandemia que afectaba la vida de todas las personas, eso hace que se den prioridades frente a esa urgencia manifiesta. Fíjese que se empiezan a desarrollar y a priorizar situaciones como la atención médica y todo el desarrollo contractual se dejó a un lado para atender a la situación de la pandemia, y todos los contratos se hicieron para desarrollar todo lo que tenía que ver con la atención médica. Tan es así que cuando se presentan estas situaciones de fuerza mayor, casos fortuitos, como toda esta situación pandémica que nadie la preveía, eso hace que el régimen de contratación ceda y todo se convierta en una contratación directa. Porque si se agotaran todos los pasos de la contratación, es decir, hablemos de contrataciones de mayor cuantía, en donde hay licitación pública, que la licitación pública comprende todo un procedimiento de publicidad a través de la fijación de los términos y de la presentación de las ofertas y de la audiencia pública. ¿Cuánto tiempo no se lleva una contratación hasta que se haga la asignación frente a ese llamamiento público que es la licitación pública? Las situaciones de urgencia por fuerza mayor, incluido en eso la situación pandémica, no da espera. Y
se puede, ahora, ya que se utilice para otras situaciones como la hemos visto, en donde ha salido a relucir estos escándalos del ICBF, los escándalos en donde se estaban haciendo unas contrataciones millonarias aquí en mi tierra, en el Atlántico, lo que se presentó en el municipio de Malambo, que también fueron suspendidos los alcaldes porque se estaban haciendo unas contrataciones que se escudaban en esa urgencia para inflar, por ejemplo, inflar las ayudas humanitarias, en donde eso se dio a conocer, en donde un atún que cuesta, no sé, 3.000 pesos, lo ponían como a 19.000 pesos. Y así, una situación de que se estaban haciendo todas esas, y con esas ayudas humanitarias, ¿qué no hicieron? Ahora, eso sí es reprochable. Lo que no es reprochable es de que se ceda ante un contrato que no deba cumplir con esto, con esta serie de procedimientos para adjudicar el contrato, sino de que la situación que se presenta, que es una situación imprevista, no da espera. Lo que sí es reprochable es el modo en que se pervierte esa finalidad. Allí sí, y eso debe caer todo el peso de la ley, porque esos son actos de corrupción que son inconcebibles. Entonces, no sé si con esto habremos dado respuesta, o esa no era la intención de la pregunta. No sé, no entiendo, para que me diga la señorita estudiante si estamos en lo correcto o ese no era el sentido de la pregunta. Sí, doctor. De hecho, pues lo que estaba para contratar, lo que no se había firmado, obviamente se le dio una destinación para la emergencia. Sí. Pero como nosotros siempre contratamos un año, mejor dicho, este año estamos terminando la administración en Bogotá, por ejemplo, de Peñalosa. Entonces ya se tenía un cuatrenio donde ya se tenía destinado un presupuesto específico. Entonces ya obviamente, ya se había hecho contratación. Entonces, mi pregunta iba enfocada más cuando se firma ese contrato para la ejecución, ¿cómo se reversa? ¿Cuál es la forma de reversarse para que no se incurra precisamente en esas situaciones específicas que acabo de nombrar? Hoy ya nosotros tenemos prevista toda esta situación de emergencia que se está viviendo, y desde luego se formula de acuerdo a la necesidad y a la situación real. Gracias, doctor. Bueno, gracias, sí, señora. Mi Doctor doctor Diego. Enríquez, nos acompaña el doctor Hugo Armando. Gran personaje de este curso, doctor. Gran personaje. Ahí está en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué sentido? Perdón la pregunta. Bueno, profesor, una pregunta. Cuando hablaba de los parafiscales, en el caso de también se están tomando parafiscales, lo de Cámara de Comercio, lo de FEDEGAN, lo de FENAVI, lo de la Asociación de Porcicultores, esos dineros, ¿por qué son dados a particulares que los manejen, como dicen, indiscriminadamente, sin una contraloría, sin algo así como que tengan un control fiscal como tienen los dineros del Estado, unos presupuestos de gastos auditados por la Contraloría General de la República? Son personas particulares que no son nombradas ni por el Estado, sino de gremio. Eso porque el Estado deja esa rueda suelta. A ver, no es una rueda suelta, porque, como dijimos, las contribuciones parafiscales no son impuestos. O sea, no es carga impositiva, porque la carga impositiva es la carga general a todos los ciudadanos de un país, para que esa carga fiscal, como ingresos corrientes de la nación que van a nutrir el presupuesto para cumplir con los fines del Estado, estas contribuciones parafiscales que van destinadas a un grupo
o a un sector o a parte de la economía. Por ejemplo, los floricultores, los gremios cafeteros, que va a ser revertidos en ellos mismos, son dineros particulares, en esencia. Por eso se hablaba de parafiscal. Para, el prefijo para indica que es lo más cercano, lo que más se parece a lo fiscal. No es una carga impositiva como tal, porque no es para todos, sino es para uno y es revertida para ese mismo gremio. Eso por un lado. Ahora, si esa administración de esas contribuciones parafiscales se le ha entregado a unos fondos especiales que son privados, esos fondos o esas personas que están al frente de esos fondos como sus representantes legales son particulares, pero que van a ejercer funciones públicas de manera transitoria por efecto de esa administración de esos dineros. Y frente a ellos van a responder penalmente. Y van a responder si hacen un mal uso por un peculado. Porque ellos para eso, para ese efecto, son servidores públicos, o sea, es decir, particulares que cumplen unas funciones públicas de manera transitoria y son servidores públicos para efecto de esa administración. Y no es que no estén bajo la supervisión y los controles del Estado. Claro que sí, sí están. ¿Por qué? Porque esos dineros para ese efecto son dineros públicos, para el efecto en que deben ser revertidos en ese mismo sector o ese mismo gremio. ¿Estamos? Perfecto, doctor. Bueno, mi doctor Diego, No dígame. tenemos más alumnos. ¿No hay más? No, señor. Entonces, íbamos estábamos ahora llegamos al peculado culposo. Está definido en el artículo 400. No ofrece mayor complicación porque dice el servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones por culpa del lugar a que se extravíen, pierdan o dañen. Ya sabemos el concepto de culpa, que ya lo vimos en los cursos de Derecho Penal General, en que la culpa está sentada en la falta de previsibilidad o la falta del cuidado objetivo que se debe tener en las actuaciones que se realizan. Entonces, esa falta del deber objetivo de cuidado es lo que da el nacimiento a la culpa. Ahora, hay unos generadores de la culpa, la impericia, la negligencia. Esa culpa por esa falta de atención, por esa negligencia, por esa impericia, da lugar a que se extravíen, a que se pierdan o se dañen esos bienes. Ahora, podríamos pensar que el verbo extraviar y el verbo perder son sinónimos. No frente al verbo dañar, porque dañar es algo que deja de realizar para aquello cuya finalidad tiene. Es decir, poniendo un ejemplo cualquiera, si un vehículo, que es un bien del Estado, ese vehículo se le funde el motor, se dañó. Es decir, ya dejó de realizar la actividad
mecánica de la cual fue construido, es decir, para servir como medio de transporte para los servidores o medio de transporte para la entidad. Allí no hay ningún problema. Ah, no, hubo una falta de previsión, no se mandó a los controles de revisión tecnomecánica que había que hacer, no se le compró la provisión de aceite para el motor, para la caja, y se dañó. Ahora, ¿a quién le correspondía por el manual de funciones estar pendiente de que ese vehículo estuviera en óptimas condiciones? Entonces, quien tenga esa relación directa por sus funciones es el que por culpa, es decir, por negligencia, haya dado lugar a que se dañara ese bien. Ahora, ¿cuándo se extravía o cuándo se pierde? Podríamos pensar que perder y extraviar son lo mismo, porque de pronto en el lenguaje coloquial uno puede decir, se me perdieron las llaves, se me extraviaron las llaves, pero ya en el sentido gramatical, en la interpretación gramatical que se exige como regla hermenéutica para interpretar qué quiere significar con connotación jurídica lo que es extraviar y perder. Extraviar son aquellas situaciones en que en el momento preciso no se encuentra en el lugar donde deben estar esos bienes. Y perder es cuando una persona que tiene esa custodia de esos bienes, ya definitivamente esa custodia dejó de tenerla materialmente. Extraviar es algo momentáneo. Es decir, vayamos al peculado por uso. Un vehículo. El gerente de una empresa del Estado utiliza y se lleva el vehículo el fin de semana y se lo presta al hijo, y el hijo, en vez de traerlo para que a las 8 de la mañana estuviese allí en la institución, el hijo se emborrachó, es irresponsable y el papá no sabe ni dónde está. Llegan, por ejemplo, a hacer una verificación, vamos a ver el vehículo tal, no está. En ese momento está extraviado para el control del Estado. No está perdido porque se sabe quién lo tiene, pero está extraviado del control que se debe tener en ese momento. Y se pierde es cuando definitivamente no se sabe en poder de quién está. Entonces, una cosa es perder y otra cosa es extraviar. Se trae y se lee y ese bien aparece, pero en el momento en que se requería para usarlo dentro de la funcionalidad que ese bien está destinado, no estaba. Entonces, allí vemos que este peculado culposo tiene todas las connotaciones de todos los anteriores peculados que estamos viendo, que es un servidor, es un sujeto activo cualificado, que está dentro, que él tiene esa tenencia precaria de acuerdo a su cargo o su función, pero por su culpa dio lugar a que esos bienes se extraviaran, se perdieran o se dañaran. Entonces, no ofrece, este tipo penal no ofrece mayor problemática. Luego, ya vemos que en el 2011, con la ley 1474, fue creado el peculado culposo frente a los recursos de la seguridad social integral. Esto nace a raíz de qué? A raíz de que los dineros de la seguridad social, es decir, los dineros de la salud,
estaban siendo utilizados y malversados, eso dio lugar a que muchas EPS, o sea, empresas promotoras de salud, que eran las encargadas de administrar fiduciariamente los dineros del Estado en materia de salud, y era la que contrataba a las IPS para desarrollar la función pública de la prestación del servicio de salud. Ante el mal manejo de estos dineros públicos, de estos recursos de la Seguridad Social Integral, incurrían en cesación de pagos frente a las IPS, a las instituciones prestadoras de salud, y esto daba lugar a que fueran intervenidas por este mal manejo por la Superintendencia Nacional de Salud y se diera la liquidación. Pero quedaba un gran boquete. ¿Por qué? Porque liquidaban y esto generaba que pequeñas IPS también fueran liquidadas porque no tenían cómo seguir adelante, y había una cesación de pago también frente a los médicos, frente a todos los a los enfermeras y todo el personal paramédico. Y frente a estas personas eran unas sanciones frente a los de la EPS, eran unas sanciones de tipo administrativo por parte de la super y por parte de las de las cámaras de comercio, si era que eran personas privadas, en que no los dejaban por cierto tiempo ejercer la calidad de comerciantes y los relevaban del cargo de ser los liquidadores por haber dado lugar a esa liquidación. Y no había ningún reproche de tipo penal. Y se quedaba eso dentro de la cifra negra de la penalidad. ¿Por qué? Porque de eso no era un tipo penal y no pasaba nada frente a esos dineros. ¿Por qué? Porque se quedaba dentro del margen de que hubo una mala administración y había unas sanciones de tipo administrativo. Fue elevado a tipo penal el peculado culposo frente a estos recursos a raíz de esta situación. Fíjese cómo es que aparece esta parte preceptiva. Dice, las penas previstas en el artículo 400 de la ley 599 de 2000 frente al, y fíjense cómo lo miran, como un peculado culposo, cuando de pronto ahí es, y si uno mira al interior, ahí es unos verdaderos peculados por apropiación, ya sea para beneficiar a terceros o en beneficio propio. Se queda es como una circunstancia de agravación, porque dice las penas previstas en el artículo 400 de la ley 599 de 2000 se agravarán de una tercera parte a la mitad cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral. Esto a mí me parece, es mi apreciación, que se le dé una connotación como peculado culposo. ¿Cómo puede ser un peculado culposo cuando lo que usted le está dando es una destinación oficial diferente? Esto, hay una falta de técnica legislativa como lo estamos viendo aquí, porque no puede ser que se haga una referencia al peculado culposo, que se diga que cuando se dé culpa, cuando por culpa se dé una destinación diferente a los dineros de la seguridad social y sea una situación de agravante, pero frente al peculado culposo. Es una situación que no es coherente. Mi doctor Diego, ¿usted qué opina frente a esto? Sin lugar a duda, tal cual como lo estás mencionando.
el legislador generó una confusión que era sistemática en la aplicación, o más bien para la aplicación directa de cada tipo penal. Haciendo un paréntesis, mi doctor Enríquez, Dumar, tienes una pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Una preguntita ahí sencilla se me asalta la duda. En los casos de los vehículos que son rentados por entidades estatales, o sea, vehículos particulares, ¿en estos vehículos también se podría configurar el peculado por uso? Sí, sí, porque es que cuando estos vehículos se alquilan como bienes que son objeto de un contrato de arrendamiento, lo único que no se tiene es la disposición, pero se tiene el uso, se tiene el goce. Y es los atributos que tiene cualquier tenedor. Entonces, el Estado, que frente a esos bienes que son objeto de un contrato de arrendamiento, tiene el uso y el goce como legítimo tenedor para efectos de si a estos bienes se le están dando otro uso, claro que cabe el peculado por uso. ¿Por qué? Porque esos bienes que están siendo destinados para el transporte de lo que corresponda, ya sea de personal o de otro tipo de elementos, y se le destine su uso para otro uso que no es el por el cual fue objeto de ese contrato. Claro que sí, hay un peculado por uso, porque esos bienes, de todas maneras, así no sean de la titularidad del Estado, se le ha entregado a ese servidor público con ocasión de su cargo y de su función. Y él debe de custodiarlo, debe de administrarlo y debe de conservarlo. Entonces, claro que sí, ahí se da un peculado por uso. Mi doctor Hugo. Gracias, doctor Navarro. Mi doctor Diego. Mi doctor, ¿le parece si tocamos un poquito el tema del cohecho? Para Sí, señor. Sí, señor. Los diferentes cohechos que existen en la legislación. Sí, claro que sí. Bueno, y ese es el que está de moda, sobre todo acá en Barranquilla. Ese es lo que se ha hablado en estos últimos días. Ya entiendo por qué lo está diciendo. Bueno, en el cohecho, hay, como lo dice el doctor Diego, hay 3 tipos de cohecho. Está el cohecho propio, está el cohecho impropio y está el cohecho por dar u ofrecer. En el cohecho propio y el cohecho impropio, el sujeto activo es cualificado. Necesariamente lo realiza un servidor público. Mientras que en el cohecho por dar u ofrecer, como su nombre lo dice, es el que ofrece, ya el sujeto activo aquí es indeterminado. Es decir, lo realiza un particular. Pero vayámonos al cohecho propio. El cohecho propio que tiene es lo que se llamaba desde las épocas romanas la venta de humo, y lo que ahora se dice, se vende la administración pública, y si es el caso de la administración de justicia, se vende la administración de justicia, se venden las sentencias. Eso en lenguaje de pasillo. En el cohecho propio se dice lo siguiente, está en el artículo 405, el servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Eso significa que
el servidor público participa en ese contrato, llamémoslo así, en esa relación de yo ofrezco y yo acepto. Es lo que hablamos, este es un delito de doble vía, porque para que el servidor público pueda recibir, debe haber alguien que le esté ofreciendo, un particular que le ofrezca. Por eso, cuando se habló de la famosa yidis política, se decía, sí, se está imponiendo una condena a Yidis Medina. Pero, ajá, ¿y el que le ofreció? ¿Qué pasó? Porque es un delito de doble vía. Hay una actividad de alguien que ofrece y hay una actividad de alguien que acepta y recibe. Entonces, aquí el servidor público recibe, ¿qué recibe? Para sí o para otra persona, un dinero u otra utilidad que no puede ser de tipo económico. Como por ejemplo, ¿qué recibió Yidis Medina? Una notaría, creo que en Cúcuta, si mal no estoy. Entonces, ya vemos la otra utilidad. No hay dinero, pero sí hay una utilidad que es que se le entrega una notaría. O aceptar una promesa remuneratoria, es decir, a futuro, yo a usted lo voy a recompensar. Por ejemplo, si es un juez, cuando salga la sentencia en donde están los 20,000 millones de pesos en que va a salir esta sentencia por una falla del servicio, usted va a tener una participación del 10%. Ya está aceptando una remuneración que se va a ver, que se va a reflejar a un futuro. ¿Cuándo? Cuando se dicte la sentencia, en donde se declare esa reparación directa. Poniendo un ejemplo. ¿Y para qué es? Ahora, frente al cohecho propio. Porque lo que hablábamos era, esto último que hablábamos era frente al cohecho impropio, que es el producir la sentencia. Pero acá estamos en el cohecho propio. En el cohecho propio es para qué se recibe ese dinero o para qué se acepta esa promesa remuneratoria a futuro. Para retardar u omitir un acto propio de su cargo. A usted le corresponde realizar este acto, por ejemplo, proferir sentencia. No la profiera dentro de los 6 meses que establece la norma, pida una prórroga y sáquela cuando ya esté para cumplir el año. ¿Por qué? Porque se necesita hacer ciertas actividades que no la podría hacer el quien resulte condenado si la condena se produce dentro de los 6 meses que habla la ley. Entonces ahí se está retardando un acto propio de su cargo. O se está omitiendo realizar un acto propio del cargo. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí en Barranquilla hay unos procesos que se están llevando penales en este momento. Y ya lo puedo decir porque ya la gran mayoría aceptaron cargos, es decir, ya van para una sentencia condenatoria. Se dictaban unas sentencias en materia laboral contra Colpensiones y como es contra un ente del Estado, esas sentencias debían cumplir con el grado jurisdiccional de consulta, es decir, no eran apeladas porque los abogados de Colpensiones estaban dentro de ese contubernio y no apelaban. ¿Qué debía funcionalmente realizar el juez laboral? Enviar esa sentencia en consulta al tribunal para que el tribunal revisara en ese grado de jurisdicción la legalidad de esa sentencia condenatoria. Y no lo hacían. Entonces, esa sentencia quedaba en firme y se enviaba
para que se cumpliera por parte de Colpensiones, se pagaran todos los retroactivos y se incluyeran en nómina. Se véase cómo a través de un ofrecimiento del 10% a los jueces frente a esas sentencias, se omitía un acto propio de sus funciones, propio del cargo, que era enviar las sentencias condenatorias cuando no son apeladas y es un ente estatal, debe cumplirse obligatoriamente el grado jurisdiccional de consulta. Entonces lo veíamos como acá se presenta dentro de la realidad un cohecho propio. O, como dice, para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Cuando se habla de ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, está caminando dentro de un filo. ¿Por qué? Porque ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales podríamos pensar también en un prevaricato. Porque el prevaricato puede concursar con el cohecho propio, claro. Porque en el cohecho él recibe un dinero. ¿Y para qué lo recibe? Para proferir un acto contrario, manifiestamente contrario a la ley, que es ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Porque el deber oficial es pronunciar la sentencia conforme a derecho, no contrario a derecho. Entonces, con una sola acción, fíjese usted, con una sola acción se estarían violentando dos tipos penales. Cohecho propio, cuando se ejecuta un acto contrario a sus deberes oficiales y al mismo tiempo se está realizando el tipo penal de prevaricato por acción. Al proferir una resolución, en este caso una sentencia, manifiestamente contraria a derecho. Ahora, frente al cohecho impropio, este servidor público que está aceptando ese dinero y esa otra utilidad o esa promesa remuneratoria a futuro, ya sea de manera directa o indirecta, ya aquí es por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. ¿Y eso cuándo se da? Por ejemplo, cuando le dicen, volvamos al juez, le dicen al juez, vea, necesitamos usted realmente con la demanda, los hechos de la demanda que son fundamentos de la que son fundamentos de las pretensiones están debidamente probados. Esos hechos están debidamente probados, por lo tanto, tenemos razón. Pero el orden de entrada al despacho del juez lleva un orden dentro de un libro y no se pueden saltar ese orden. ¿Qué le dicen al juez? Aquí está, hay un dinero, hay una promesa para que ejecute algo que le corresponde. Y diríamos, pero si eso es lo que le corresponde, él tiene que quitar la sentencia. No, pero no dentro de ese orden, porque tiene un orden de prelación que es conforme ingresen al despacho y entonces se van a proferir una sentencia saltándose el orden que le corresponde y con prelación con otras, por ejemplo, con tutelas o con otras acciones constitucionales que son prioritarias. Entonces allí se estaría violando el orden, el orden con que deben producirse las providencias dentro del mismo orden en que ingresan al despacho. Entonces, ¿la sentencia es contraria a derecho? No, no es contraria a derecho. Pero se está recibiendo una remuneración, se está aceptando un pago en dinero por un acto que yo debo ejecutar. Por un dinamismo procesal. ¿Por qué? Un dinamismo procesal. Por un dinamismo procesal, exactamente. Entonces, ahí vemos cómo
cómo se está realizando. Y lo mismo lo dice cuando el servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento. Fíjese cómo este se parece, tiene cierto parecido con un tipo penal que se llama tráfico de influencias. Es muy parecido. Porque dice, el servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento. Mientras que allá, en el tráfico de influencias, no hay estas dádivas, sino que hay una influencia porque se tiene un carácter de superioridad, ya sea por el cargo o por la situación económica dentro de la sociedad que lo hace ser un hombre poderoso y que pueda influenciar o influir en las decisiones de un juez, por ejemplo. Y es una de las cosas que está pasando ahora mismo en el caso que nos ocupa acá en Barranquilla, que es escandaloso, pero que no lo voy a hablar porque todavía eso no se ha dicho, está apenas en su investigación. Entonces, fíjese cómo se parece, pero lo único que lo diferencia es que en el tráfico de influencias hay un interés en un asunto que va a conocer esta autoridad, este servidor público, pero sin ninguna dádiva, sino que fundado en ese carácter de superioridad, de cualquier forma que sea, se ostenta esa superioridad y se pide que se realice ese acto que se quiere frente a esa autoridad. Aquí no, aquí sí hay un ofrecimiento de dinero y se recibe dinero por que tiene un proceso en X, ya sea ante cualquier autoridad que pueda proferir una decisión, llámese DIAN, llámese juzgados, llámese autoridades policivas. Se da el cohecho impropio en esa modalidad. Luego llegamos al cohecho por dar u ofrecer. Ya acá, como bien lo dijimos anteriormente, lo realiza, lo consuma, es un particular, es un sujeto indeterminado. Ahí dice, el que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público en los casos previstos en los dos artículos anteriores. Por eso hablábamos de que estos son delitos de doble vía. Y aquí está la otra vía, es el cohecho por dar u ofrecer. El particular que ofrece dinero, ofrece una remuneración a futuro también a estos servidores, ya sea para que retarda u omita un acto propio de su cargo o para que ejecute uno contrario a sus deberes oficiales o para que ejecute el cargo que le corresponda, el famoso dinamismo procesal de que nos habló el doctor Diego. ¿Ves? Esto da dolor de patria, duele decirlo, da pena decirlo. Este es el pan de cada día. Y por eso es que y por eso es que a raíz de eso sale la ley 1474 de 2011, llamada ley anticorrupción, que quita todos los beneficios a aquellas personas, servidores públicos o particulares que incurran en esta serie de delitos. ¿Por qué? Porque lo que está de por medio es la credibilidad de la administración pública. O sea, hemos perdido esa confianza legítima en nuestras autoridades. Y da dolor de que se escuche, es que me da miedo que estén ofreciendo. Eso no debe ser. Eso no debe ser. O sea, a los cargos públicos deben acceder las personas más. No, el más está de más. Personas honorables.
porque no podemos graduar la honorabilidad. Personas honorables. Entonces, sí, da. Entonces, con esto, mi querido doctor Diego, hemos agotado lo del cohecho, que es lo que está de palpitante actualidad. No sé si nos da si tenemos tiempo todavía de hablar de los contratos o del enriquecimiento ilícito, del prevaricato, no sé. Infortunadamente se nos pasó el tiempo, doctor, pero de verdad que muy agradecido por compartir toda esa experiencia y conocimiento que usted tiene, doctor, con nosotros, que somos hasta ahora unas personas que estamos aprendiendo. Y doctores queridos, por favor, prendamos los micrófonos y démosle un aplauso al doctor Enríquez, porque entre otras cosas, a partir del mes de enero va a ser miembro docente de la Universidad Universitaria de Colombia, doctores. Un aplauso, doctor Enríquez. Hombre, gracias. Para mí es un honor formar parte de la comunidad universitaria y de tener por alumnos a unas personas con esa avidez de conocimiento. Y yo espero, no voy a enseñar, voy a aprender de ustedes. Porque esta es una... Al penal a este curso, doctor. Un detallazo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, espero que así como yo he disfrutado con ustedes, yo haya dejado un granito de arena en ese caudal de conocimientos que tiene el doctor Diego, que yo no estoy a la altura de él todavía. Gracias, doctor, por su conocimiento y su trayectoria y experiencia que tiene con la rama judicial. Se vio la metodología y la enseñanza que nos ha dejado el día de hoy en los delitos con la administración pública. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Y muy pronto lo esperaremos que nos dicte clase. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí, señor. Muchachos, nos vemos mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Chao, mi doctor Enríquez. Mil gracias. Chao, mi doctor Diego. Gracias. Muchas gracias.